Hoy, totaneros y totaneras, inauguramos una nueva sección llamada Conociendo Totana. Y como no, ¿quién mejor para conocer los sitios más especiales del municipio que Juan Cánovas Mulero, cronista, historiador? Bueno, muy buenas tardes, Juan, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Pues buenas tardes, es una alegría compartir este ratico con vosotros y poder hablar de nuestras cosas, de los elementos que nos caracterizan y de obras tan emblemáticas como la que nos tenemos a nuestra espalda. Se llama la Fuente Juan de Uceta y está situada aquí, en pleno centro del casco urbano de Totana. Bueno, se llama la Fuente de Juan de Uceta, yo digo, bueno, un poco mal llamada, ¿no? Porque debemos un poco también reivindicar lo nuestro. Es verdad que Juan de Uceta es el escultor, un escultor granadino que se había afincado en Lorca después de casarse con la hija de Jerónimo Caballero, que Jerónimo Caballero fue el retablista que hizo el retablo del Santuario de la Santa. Bueno, pues este Juan de Uceta, que había nacido en Baza, pues es el que hace remate, la última parte de la fuente, ¿vale? Donde está con mármol de Macael blanco, donde están los escudos, donde están los angelotes y demás, ¿no? Y es verdad que el elemento es muy emblemático y merece la pena recordar que Juan de Uceta tiene un importante protagonismo. Pero también es verdad que el gran constructor de la obra y el gran diseñador es un totanero, Silvestre Martínez Teruel, un hombre muy habilidoso del siglo XVIII, ¿vale? Que en 1750, recogiendo la inquietud de la población que quería de alguna manera traer el agua de la Carrasca, más de 17 kilómetros del casco urbano, a los pies del Morrón de Espuña, diseña esta obra tan magnífica y además todo el recorrido. Hay que salvar 17 kilómetros, hay que salvar más de 800 metros de desnivel, construir más de 20 y tantos puentes y arcadas para poder superar ramblas y barrancos. El más emblemático, el de las Ollerías, ¿no? Entonces, todo eso es obra de él. Entonces él tiene un protagonismo importantísimo, es un totanero, también tenemos que reivindicar. Es verdad que Juan de Uceta pues es el que le da corona a la obra, su pieza corona a la obra y es muy valioso, es un escultor importante y significativo, con trabajos pues muy loables en San Patricio de Lorca, en San Francisco, en Huesca, en la sillería del Coro. Pero bueno, que también tenemos un totanero que hizo ahí una importantísima labor en todo el diseño, la planificación y la traza, porque el remate final es de Juan de Uceta, pero todo lo demás es de Silvestre Martínez. Decía el ayuntamiento en el siglo XVIII que era hábil en todo género de menesterías, y el padre Ortega hablaba de él como un ingeniero de una capacidad deslumbrante, ¿no? Entonces, bueno, pues también aprovechamos para hablar de nuestra fuente, nuestra querida fuente y emblemática, pero también para reivindicar la figura de el papel de esta persona, de Silvestre Martínez Teruel. ¿Era una de las formas de abastecimiento entonces del agua en aquellos tiempos? Claro, Totana se suministraba de agua que venía de la fuente de la Tejera, una fuente que estaba en torno a la zona del Cañico y toda la zona esta que hay por encima del Cañico, y también del agua de la fuente de los Frailes, pero no era un agua muy buena, decían que generaba enfermedades. Entonces el agua de la Carrasca era un agua mucho más pura, un agua mucho más saludable, y entonces pues se hace un esfuerzo enorme para poderla traer, ya os digo, 17 kilómetros, canalizar el agua hasta que llega a la fuente. Claro, cuando el agua llega el 25 de marzo de 1753, pues acaban el mes pasado, no hace todavía un mes, se cumplen 268 años, ¿vale? Entonces cuando llega es un motivo de alegría enorme, porque el agua, que es un elemento vital y fundamental, pues claro, poder disponer de este elemento tan importante y ya de una manera no tan restringida como era el agua que procedía de la Tejera, que sufría grandes variaciones, pues es un momento de gran alegría para Totana, y así ha estado suministrando agua a la población hasta que llega el agua del Tevilla. Podemos decir, si no me equivoco, que está como dividida en tres partes, ¿verdad? Sí, la primera parte, bueno, la fuente se sustenta sobre una serie de piezas de piedra, que esa sí que se consigue aquí en Totana, ¿vale? En la Sierra de los Charcos. Pero luego las diversas capas, las diversas estructuras, pues son mármol de jaspe de Caravaca, de las canteras de Caravaca, y se remata con este mármol de Macael, donde está la última parte, la parte en blanco, ¿no? Pues es una zona muy estilizada, hay una primera zona más bulbosa, ¿no?, que recoge ahí la parte superior, que recoge el coronamiento y tiene una gran verticalidad, y entonces está colocado también en un punto estratégico, ¿no? Las principales entradas a Totana pues son desde el valle, desde Cartagena, Mazarrón, por la actual calle Jeana Arnal, y claro, llegar a Totana y encontrarse con este elemento, con un elemento barroco de esta gran belleza, pues significaba también, bueno, pues decir, bueno, llegar a un sitio pues con una cierta importancia, ¿no? O sea, no hacen cualquier edificio, cualquier construcción
para colocar, para traer el agua, sino que hacen una obra muy digna y una obra de una gran calidad estética y artística. Que debemos valorar los totaneros y que además podemos ver paseando por el centro del pueblo, como hemos dicho al principio. Efectivamente, una obra muy emblemática. Es curioso que en el año 1924 en Nueva York se publica un libro de monumentos emblemáticos de España, de casas rurales y demás, y aparece la fuente ya publicada en 1924. Y entonces el fotógrafo estadounidense que viene por aquí se quedó sorprendido por la obra y entonces pues la plasma en su trabajo y la publican, ya os digo, en la ciudad de Nueva York, que es bueno, una cosa pues curiosa. Además, hace un tiempo fue restaurada, ¿no?, y mejorada, ¿no?, porque ya estaba un poco deteriorada. Claro, daos cuenta que es un circuito el que suministra el agua, hay que ponerle productos químicos para que no se estropee, la contaminación es mucho mayor que en otra época y entonces claro, eso genera una serie de poluciones que termina por estropear. Entonces pues de vez en cuando la administración pues con muchísima sensibilidad pues la repara, la cuida, porque es que tenemos que cuidar, no solo es, tenemos la obra pero hay que conservarla, hay que cuidarla, hay que restaurarla, si no finalmente la podemos perder, ¿no? Pues nada, aquí les dejamos con la fuente de Juan de Uceta y vamos en busca de otros sitios emblemáticos en Totana, si te parece. Pues venga, vamos a ello. Bueno, y dando un breve paseo, llegamos hasta la capilla del Santo Cristo que tenemos por aquí a nuestras espaldas. Sí, efectivamente, muy cerca del centro está la capilla del Santo Cristo, que por eso tiene un poco ese valor. O sea, une los dos antiguos y primitivos barrios de Totana, el barrio de la Concepción, donde está actualmente el Colegio de la Milagrosa, que estuvo el Hospital de la Purísima Concepción, un barrio de los primeros que se construye en la población, con el barrio de la Balsa Vieja. La Balsa Vieja es referente donde se almacenaba el agua, pues que venía de la zona alta del municipio. Por lo tanto, es un espacio de paso, ¿no? Un espacio de paso que de alguna manera está sacralizado, ¿no? Estamos hablando de una época en la que el tema de la fe tiene una gran regambre en la población y además sirve también para dar entidad y significado a la gente. De alguna manera, pues en épocas de bastante inseguridad, de bastantes dificultades, pues las creencias, la religiosidad y estas cuestiones pues dan solidez y dan identidad. Y Totana, cuando baja de Aledo y se constituye como un primer núcleo urbano, pues lo primero que hace es construir una pequeña capilla al apóstol Santiago, ¿no? Entonces, pues es un símbolo de una referencia de seguridad y de protección, ¿no? Amparados por la divinidad, protegidos por la divinidad, ¿no? Entonces, en este sentido, pues aparece también la capilla del Santo Cristo, uniendo estos dos barrios más antiguos de la población, el barrio de la Concepción con el barrio de la Balsa Vieja, donde luego se levantará el templo parroquial de Santiago, el ayuntamiento y las escribanías y los órganos de poder económico, político y religioso en torno al espacio que conocemos actualmente. Podemos ver que está formado por dos especies de arcos, ¿no? Además una cúpula, ¿no? Y también estos elementos que parecen un poco insignificantes, pero que también tienen su sentido. La construcción es una construcción sencilla, pero realmente estos pilares nos dicen mucho, ¿no? Porque en 1888 hay un vecino que pide al ayuntamiento autorización para colocarlos, ¿vale? Entonces el argumento es porque claro hay personas que pasaban con las caballerías y con los carruajes y les estorbaban, ¿no? Entonces argumentaban que era un trastorno que siempre habían pasado. Y dicen textualmente que habían pasado desde tiempo inmemorial. Quiere decir que ya en el siglo XVIII la capilla del Santo Cristo estaba arraigada en la población y tenía su historia, ¿no? No podemos determinar la fecha exacta en que se construye, pero sí que ya probablemente al final del XVI, principio del XVII, estuviese ya en alza esta capilla. Bueno, y Juan, aquí cada vez podemos ver que todo el mundo que pasa tiene una costumbre, ¿no? Ajá. Pues sí, efectivamente, como es una referente de carácter religioso, pues está muy arraigada en la población, pues hacer la señal de la cruz cuando pasas por aquí, hacer una oración al Santo Cristo, colocar alguna iluminación, las velas son muy frecuentes, algunas flores como tributo y reconocimiento, como gratitud, como petición, ¿no? Entonces, pues hay también una pequeña oración, tú que pasas mírame, contempla bien en mis llagas y verás que mal me pagan la sangre que derramé. Dice que el que rezare trae un credo ante este Santo Cristo tiene concedido unos días de indulgencia. La indulgencia tiene una larga tradición en la historia de la Iglesia, ¿no? Un poco, bueno, pues de alguna manera, para ganarse la gloria había que hacer algunas
cosas en el presente, en el mundo, ¿no? Y entonces, bueno, pues en este sentido la oración pues ayudaba a ganar esa indulgencia. Entonces es un espacio muy arraigado en Totana, en su origen, en su trayectoria, entre la gente de la localidad. Entonces, pues un espacio muy entrañable, ¿no? Y muy emotivo y muy querido. Pues nada, otro de los espacios en este rinconcito maravilloso de la capilla que hemos conocido hoy en Totana Noticias, pero es que seguimos, ¿verdad? Y vamos camino a la Capilla de la Milagrosa. Efectivamente, vamos a continuar nuestro recorrido en este tramo cercano, Fuente de la Plaza, el Santo Cristo y continuaremos en la Capilla de la Milagrosa, que es un espacio realmente interesante. Pues vamos a ello. Pues ya hemos llegado a nuestro último destino de hoy, la Capilla de la Milagrosa. Cuéntanos un poquito sobre su historia. Bueno, un destino lleno de belleza y de encanto, ¿no? O sea, hemos terminado con el agua, con lo que significa el agua, y terminamos con la luminosidad que se refleja en esta obra. Pues mirad, esta capilla, tal y como la conocemos hoy, se levanta a principios del siglo XX, en concreto se inaugura en 1915. Sustituyendo a una antigua ermita que se había levantado probablemente en el siglo XV, dedicada al apóstol Santiago. Lo que os comentaba antes, Totana, cuando se baja de Aledo, pues a empezar a ocupar el valle, roturar el valle, pues tiene ahí como una dificultad de la inseguridad, ¿no? Es una tierra de paso de razas musulmanas, está muy cerca relativamente Mazarrón, hay incursiones de piratas y de alguna manera la población necesita elementos y referentes de seguridad. ¿Quién le va a dar esa seguridad? Pues el concejo, la autoridad municipal, que parte de los municipios se bajan a Totana, pero también un edificio religioso. Y aquí se levanta la capilla de Santiago, ¿vale? La pequeña ermita de Santiago. Y vinculada a la ermita de Santiago se levanta un hospital, se construye el Hospital de la Concepción, donde se acogía a los pobres, a los peregrinos, a los caminantes, a la gente más indefensa. Entonces, en ese sentido, yo suelo decir que Totana es un referente, ¿no? Porque lo primero que hace es atender el hospital con las limosnas de los vecinos, atender a la gente más necesitada. Entonces, la solidaridad está ahí presente, entonces es necesario e importante resaltar ese valor, ¿no? ¿Qué sucede? Que cuando se construye el Templo de Santiago, el actual Templo de Santiago, que se acaba en 1567, esta ermita queda en desuso, ¿no? Y entonces se consagra ya no al apóstol Santiago, porque dos edificios religiosos a la misma vocación, es una cosa extraña, se dedica a la Inmaculada Concepción. Y así ha estado hasta que llegan las Hijas de la Caridad en el verano de 1887. Cuando llegan las Hijas de la Caridad, pues siguen también, ellos llegan a atender el hospital, y después, como complemento a su trabajo en el hospital, se dedican a la educación, a la enseñanza y construyen el colegio. Y a principios del siglo XX la capilla estaba muy deteriorada y deciden derruirla y construir esta belleza, ¿no? Una obra realmente impresionante. Le hace un arquitecto valenciano, Calbonel de apellido, porque su hermana, Sol Antonia Calbonel, era entonces la superiora de la Congregación Religiosa de Totana, ¿no? Él es un arquitecto valenciano que está trabajando en Valencia en las tendencias modernistas. Entonces, en ese lenguaje modernista, en un estilo neogótico, levanta esta edificación, una edificación pues que impacta por su esbertel, por el arco de medio punto, por los rosetones, por la presencia de la luz, la claridad, la transparencia, esta sensación de acogida también que tiene, porque no te sientes como en el mundo gótico, ¿no? Que te sientes un poco ahí desbordado por la amplitud, sino te sientes acogido, porque el neogótico ya dentro del modernismo, del lenguaje artístico del modernismo, pues es un estilo como más dulce, ¿no? Entonces, en este sentido, la capilla representa, pues eso, la plenitud de la luz, de la luminosidad, de la excelencia, de la esbeltez, pero también de la acogida, ¿no? Entonces, es una capilla pues que tiene todo este simbolismo y que está pues también muy enraizada en el corazón de Totana. A lo largo de la historia de esta capilla, ¿ha habido algún hecho que haya propiciado el tener que restaurarla, que realizar algún cambio en la misma? Bueno, las hermanas, las Hijas de la Caridad, que son las custodias de esta edificación tan impresionante, la cuidan de un modo muy esmerado. Ellas pues mantienen las techumbres que hay que estar constantemente restaurando. El interior también no hace muchos años que lo restauraron, las vidrieras, ¿vale? Entonces, claro, daos cuenta que esta capilla estuvo rodeada de edificios, porque no se veía desde el exterior, rodeada de edificios durante décadas, ¿eh? Primero el hospital,
Después, la maternidad, que en los años 40 en el lateral se construye la maternidad. Entonces, hasta que no se derriba todo eso, y entonces ya realmente se puede contemplar la plenitud y la belleza del exterior de esta edificación neogótica, pues no se podía disfrutar el exterior, solamente el interior. Claro, ella con un especial cuidado y con especial mimo la conservan, ¿no? Y la conservan, pues ya veis, de una manera pues muy cuidada, muy limpia, todo muy ordenado. Y entonces pues también eso contribuye a tenerla y a poderla disfrutar en toda su plenitud. Y además, como bien has comentado, ¿no?, esa luminosidad que desprende esta capilla es diferente a la de cualquier otra, ¿no? Además, todas sus paredes en tonos blancos, veis, todo tonos muy claros, ¿no?, que incitan a ello. Es muy curioso lo que tú acabas de comentar, es interesante porque las construcciones que se habían realizado en Totana hasta antes de esta época son todas como muy cerradas. El templo de Santiago parece una fortaleza, apenas si tiene aberturas, solo la ajusta para que entre la luz necesaria, la luz del simbolismo, ¿no? Por ejemplo, la ventana que está situada en el presbiterio pues filtra la primera luz de la mañana en el altar mayor que refleja la luz de Cristo, ¿no? Pero son edificaciones muy densas, o sea, muy sólidas, tienen muy poca abertura. Lo mismo pasa en las ermitas de San José, de San Roque o en los capuchinos. Sin embargo, esto es otra cosa que es fruto de un arquitecto que está impregnado de ideas modernistas, que está trabajando en Valencia, que en Valencia ha construido varias obras, algunos mercados y cosas, obras de excelente calidad, ¿no? Y aquí quiere también, de alguna manera, recrear la belleza del neogótico, pues sobre todo empleando los elementos que hemos dicho, la luz, la esbeltez, los arcos ojivales, los rosetones, o sea que de alguna manera el arquitecto se esmera en esta obra. Y además las hermanas también la conservan con este cuidado y en este mismo que decimos. Todos estos elementos contribuyen a que sea un espacio distinto, diferente del resto de edificaciones religiosas que conocemos. Esa precisión que tú señalas es importante porque es otra cosa, estamos en otra dimensión de luz, de amplitud, de acogida, mucho más agradable, ¿no? En otra línea, ¿no? Porque el templo de Santiago es un templo magnífico, pero quizá tan soberbio que a veces nos desborda, ¿no? Esto es mucho más acogedor y es otra realidad de luz. No es ni mejor ni peor, sino otra realidad de luminosidad. Además, a día de hoy se siguen realizando en esta capilla, ¿no?, pues diferentes actos religiosos, que se mantiene un poco ese espíritu también. Teniendo al lado, ¿no?, el Colegio de la Milagrosa, los niños vienen aquí, de hecho. Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, por lo que ahora en este tiempo la verdad que está todo un poco parado, ¿no? Vamos a quitar el paréntesis, este parón, efectivamente, pero tradicionalmente el colegio está muy vinculado a la capilla, porque el espíritu vicenciano pues también es transmitirle a los alumnos pues los valores de San Vicente de Paúl, y entonces ellos celebran aquí con los alumnos habitualmente una serie de actos religiosos que de alguna manera pues lo que hacen es transmitirles esos valores, esa fe y esa devoción. Pues también se celebra la Eucaristía. Antes se celebraba casi a diario, ahora ya, bueno, pues porque ellas tienen una capilla en el interior de la edificación del colegio donde celebran cosas más recatadas, también son menos hermanas y tal, y entonces pues que yo sepa, pues no se celebra habitualmente, nada más que en momentos así extraordinarios. También se hacen celebraciones matrimoniales, se celebran bodas que tienen una gran acogida, y luego momentos claves, pues cuando celebro el triduo de la Inmaculada de la Milagrosa, el triduo a San Vicente de Paúl, o sea, actividades muy concretas, celebraciones litúrgicas muy concretas, además de las propias del colegio, ¿no? Entonces, pero bueno, no está abierto al culto diariamente, pero sí que con relativa frecuencia se celebran actos en el templo. Pues no sé si hay alguna otra curiosidad de este lugar tan emblemático, como hemos dicho, que nos quieras contar. Bueno, así un poco para terminar, que este lugar, pues hasta que en 1811 se prohíben los enterramientos en los templos, Totana entierra en este entorno a las personas de menos posibilidades económicas. La gente que tenía más poder económico hasta 1811, desde 1567 hasta 1811, se entierra en el templo parroquial de Santiago, en el cementerio de la localidad. En momentos de epidemias no, en momentos de epidemias se entierra fuera del templo, o bien en el entorno de la cárcel, en un lugar que se llama el Bancal de los Muertos, que está muy cerca, en dirección a la carretera de Lorca, muy cerca del camping. Y aquí se enterraban las personas que tenían menos posibilidades económicas. En ese sentido de solidaridad que decíamos antes. Está el hospital para atender a los más necesitados, y también está el cementerio para acoger el cuerpo de los que fallecen, que no tenían posibilidades económicas de poderse pagar un entierro de otra magnitud, ¿no? Entonces, pues es muy emblemático este espacio, no solo por la belleza, por la transparencia, sino porque es expresión viva de la solidaridad de Totana, que creo que eso también es importante tenerlo en cuenta.
Pues muchísimas gracias, Juan. No sé, de aquí a unos días nos gustaría seguir contando contigo, seguir conociendo lugares de Totana, si te parece, y que los totaneros y totaneras que nos están viendo pues conozcan un poco su historia. Bueno, pues la mía y mis posibilidades a vuestra disposición, lo que yo pueda compartir con vosotros, encantado de poderlo hacer. Gracias a vosotros. Muchas gracias.